terminar el mensaje estaremos entonando una vez más esta alabanza. Y el mensaje del día de hoy tiene como título de paralítico a adorador. Así es que voy a invitarle a que me acompañe a abrir su Biblia ahí en el libro de Hechos, en el capítulo número 3. Ahí vamos a estar basando nuestro mensaje. Fabis. Algunos quizá tienen la oportunidad o han sabido o han escuchado acerca de este hombre llamado Nick Vujicic. Es interesante la historia de este hombre porque Nick Vujicic nació un 4 de diciembre de 1982. Es decir, que si Dios le da vida para este 4 de diciembre, le estará cumpliendo 38 años de vida. Para los que no saben y no tienen entendido quién es Nick Vujicic, es el hijo primogénito de una mujer llamada Dushka, enfermera, y su padre, el pastor evangelio Boris Vujicic. Como ya lo dije hace un momento, Dushka era o es una enfermera, su madre, y por haber estudiado, ella procuró en su primer embarazo cuidarse de todas las cosas que de alguna manera uno como mujer quizá lo puede hacer. Sin embargo, al estar observando, solamente tengo algo en mi mente: Dios es soberano. Hay gente que no quiere abortar y aborta. Hay gente que quiere abortar y no aborta. Hay mujeres que se cuidan durante todo el embarazo y a pesar de que se cuidan, de todos modos no se da el producto, no se da la vida. Y me llama la atención porque esta mujer, como decía Dushka, siendo enfermera y tratándose de cuidar, a la hora de que nació su hijo, Nick, ¿verdad? Él nace con una enfermedad llamada tetraamelia, que es el no tener sus 4 extremidades, ni las manos, ni los pies. Hace 2 años, yo creo, nos visitó Zuli Sanguino, ¿verdad? Usted la ha de recordar. Y es una mujer también que, a diferencia de Nick, ella tampoco tiene sus pies, ¿verdad? Tiene parte de sus pies nada más. Y en sus brazos solamente le crecieron, no sé si llamarle hasta los muñones, no sé hasta dónde, pero Nick no tiene nada de brazos y también solamente se alcanza a ver alguno de sus pies. Y podríamos decir en un término, solamente es el puro tronco de su cuerpo. No sé qué pasaría si a usted le sucediera esto. No sé yo qué hubiera hecho como padre si alguno de mis hijos hubiera nacido con este problema. Hay muchos niños que nacen con diferentes problemas y desde el vientre de la mamá se empiezan a gestar ya con esas dificultades, algunos con ceguera, etcétera. Y al principio para sus padres fue muy difícil enfrentar esta discapacidad de su hijo. Fue muy difícil porque aunque no tenía sus manos, no tenía sus pies normales, había algo que había en Nick y era inteligencia. O sea, su inteligencia la desarrolló siempre, en todo momento y en todo tiempo. Quizá no fue fácil para sus papás, ¿verdad? Porque siempre cuando un niño nace y llegan las visitas es una sensación poder enseñar al hijo o a la hija
y quizá no fue algo fácil para ellos poder dar a conocer, ¿verdad? Todo esto a sus allegados, a sus amigos, a sus familiares. Una de las etapas más difíciles que pudo haber vivido Nick fue el rechazo en el tiempo escolar, porque aún las autoridades no permitieron que Nick pudiera entrar a la escuela, aunque tenía la capacidad y la inteligencia de poder comprender cada una de las materias que llevan, lógicamente desde el kinder, primaria, etcétera. Lo rechazaron por completo. Este fue algo muy tremendo para Nick Vujicic, porque a la edad de 8 años él quiso suicidarse por la depresión de poder ver que nadie quería estar cerca de él, sino que todos le corrían como si fuera algo extraño. A la edad de 10 años intentó ahogarse en la tina del baño, y a mí me sorprendió al estar viendo su biografía que si Nick no lo hizo fue porque sabía que sus padres lo amaban, y eso fue lo que le ayudó a desistir de quitarse la vida. Su historia y su biografía dice que Nick varias veces le pidió a Dios, porque su padre era pastor, tenía conocimiento de la palabra, y varias veces fue a Dios y le dijo: Señor, haz un milagro en mi vida. Tú que tienes poder para hacer proezas, haz un milagro en mi vida. Que crezcan mis pies, que crezcan mis manos. Mucho tiempo esa fue la oración de Nick. Sin embargo, un día tuvo que entender que no fue el propósito de Dios hacer un milagro en él como él lo estaba pidiendo, sino que el propósito de Dios fue que él naciera de esa manera. Nick, a partir de que entendió el plan de Dios y a partir de que comprendió lo que Dios tenía y quería para él, su vida cambió completamente, y entonces a los 21 años de edad se especializó en contabilidad y planificación financiera, es decir, terminó una carrera a la edad de 21 años. Y se dio cuenta también que tenía la bendición de parte de Dios de poder viajar a diferentes lugares, y por la condición en la que se encontraba, empezar a hablarle a la gente, decimos nosotros, pláticas motivacionales, de saber que si él, con todas las limitantes, había salido adelante, cuánto más aquellos jóvenes que tenían todas las posibilidades, tenían sus 2 manos, tenían sus 2 pies y podían llegar a ser algo grande, sobre todo si esperaban y confiaban en Dios. Hasta la fecha, Nick sigue impartiendo en diferentes lugares del mundo a través de las redes sociales, sigue impartiendo este tipo de conferencias, pero siempre en sus conferencias no puede faltar el autor y consumador de la vida, que es Dios. Bueno, yo creo que para Durska y para Boris no fue fácil haber entendido el plan de Dios. Sin embargo, cuenta mucho la manera en que como padres actuaron. Hoy quiero hablarles acerca de este hombre que nos menciona el capítulo 3 del libro de los Hechos. Un hombre que para este entonces que se va a realizar el milagro tiene 40 años de edad. Un hombre que la Escritura nos muestra y nos dice que nació cojo de nacimiento. Es la palabra que ocupa la versión 60, cojo. El original nos lleva a parálisis. No sabemos qué enfermedad tenía, no sabemos qué fue lo que lo ocasionó,
Podemos especular muchas cosas yendo a la ciencia, pero lo cierto es que Dios dispuso y Dios quiso que este hombre, ¿verdad?, desde el vientre de su madre, viniera con una parálisis en sus pies. Al principio quizá no fue notorio, porque los niños no nacen caminando, pero seguramente conforme fue creciendo se fueron dando cuenta de esta discapacidad que tenía este hombre. Así es que creo entender lo siguiente: por la edad que tenía, creo que muchas veces Jesús se topó con él, que tenía 40 años y no había pasado mucho tiempo de que Jesús había ascendido. Jesús más o menos, hablamos de 33 años que estuvo aquí, y aquel hombre, aquel joven, aquel adolescente, quizá cuando Jesús caminaba por el templo, seguramente ya pasaba a formar parte del inventario del templo, porque lo llevaban todos los días la familia y lo ponía ahí a la puerta que se llama La Hermosa, un lugar estratégico porque esa puerta llevaba del patio de los gentiles al patio de los judíos, y por ahí lógicamente cruzaba mucha gente, y era un buen lugar estratégico para que él pudiera extender la mano y le pudieran ofrecer algo. Hay algo que a mí me encanta al observar esta parte. Si hablamos de que Jesús a lo mejor algún día se lo topó, estoy entendiendo algo que usted y yo debemos de comprender. Jesús no se movía por el tiempo cronos. El tiempo cronos para mí, para usted, es el tiempo que tenemos como días, horas y como agendas. Nosotros tenemos una agenda diferente a la del Señor. Así es que el tiempo cronos nunca fue importante para Jesús. Jesús siempre se movió en el tiempo kairos. ¿Qué es el tiempo kairos? Bueno, el tiempo kairos es una palabra griega que significa el momento adecuado o el momento oportuno. Eso significa el tiempo kairos. Entonces siempre el Señor llegó en el tiempo oportuno. Si fue a ver a la mujer de Samaria, llegó en el tiempo oportuno. Si tenía que tratar con Zaqueo, llegó en el tiempo oportuno. Si tuvo que ir con el paralítico de Betesda, llegó en el tiempo oportuno. O sea, el Señor nunca llegó, ¿verdad?, moviéndose por el kairos, sino por la agenda del Señor. Y esto para mí es muy importante. Ahora, si Jesús no lo sanó, es porque el tiempo kairos de Dios no era que este hombre sanara en el ministerio de Jesús. En el kairos de Dios era para que este hombre sanara en el inicio de la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, espero que Dios nos siga ayudando para poder observar lo que Dios tiene para nuestra vida en este día. Hay algo que los discípulos tuvieron que aprender del maestro. Pasaron 3 años con él aproximadamente, y ellos tuvieron que aprender muchas cosas del maestro, como ya mencioné hace un momento. Es necesario pasar por Samaria, y no lo entendían hasta que se encontraron a la mujer, hasta que vieron el resultado que había, etcétera. Así es que ellos aprendieron también a vivir en el tiempo kairos después de que Jesucristo no está. Porque la Escritura nos hubiera dicho que después de la manifestación del Espíritu Santo en las vidas, después de que se convirtieron 3,000, inmediatamente Pedro y Juan fueron y sanaron a este hombre. Sin embargo, no sabemos qué tiempo pasó. Sin embargo, no podemos entender si fue una semana, un mes, no lo sé cuánto tiempo. No hay un tiempo cronos para delinearnos en qué momento sucedió después de el Pentecostés, cuánto tiempo pasó para que este hombre haya recibido el milagro. No los dice,
Pero seguramente tanto Pedro como Juan iban, ¿verdad? Porque aquí es la otra parte también interesante que ellos tuvieron que aprender del Señor. Cuando estaban con Jesús, ellos no les importó nunca decirle al maestro: maestro, queremos acompañarte a orar, queremos ir contigo a orar, queremos ver cómo oras, queremos estar contigo en esos momentos que tú nos dejas y que tú te vas al monte para orar. En ningún momento podemos ver eso. Es más, cuando a Jesús lo iban a aprender, les dijo: vengan y apóyenme. Sin embargo, dice la Escritura que se durmieron, porque no estaban interesados en la oración. Pero hay algo que Jesús les dejó como ejemplo, y ellos tuvieron que aprender este principio hermoso, que no podemos movernos nosotros sin oración. Así es que la Escritura dice que ellos iban a la oración, ¿verdad? Que ellos iban a la oración. Y hay algo importante, porque recuerde que ese tiempo era un parteaguas. Están haciendo la iglesia. Y hay muchas cosas que a veces los judíos no pueden dejar. Y una de las cosas que les costó seguramente trabajo a los judíos dejar fue esa parte de hacer a un lado los sacrificios. Ya no había necesidad de sacrificios. Sin embargo, cuando Lucas escribe, ¿verdad?, que iban a la oración, antes de la oración de las 3 de la tarde, algunos judíos todavía levantaban sacrificios. Por eso es importante que Lucas escriba que tanto Pedro como Juan iban a la oración, no al sacrificio. ¿Por qué es importante? Porque Pedro y Juan habían entendido algo muy importante, que el día de hoy lo tenemos a lo mejor obvio, a lo mejor mucha gente todavía no lo entiende, pero que ya no hay necesidad de sacrificios, porque el sacrificio que es Cristo, dice la Escritura, ya fue sacrificado por nosotros. O sea, el sacrificio perfecto se dio en ese momento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, si había personas que había que enseñarles y había que decirles: esto ya no es necesario, Pedro y Juan no se metían en ese tipo de problemas y en ese tipo de dificultades, sino simple y sencillamente ellos iban a orar. Es importante observar, como ya lo dije, que este hombre desde el vientre de su madre ya traía una deformidad, ¿verdad? Y vamos al versículo 3, Hechos 3:3. Dice de la siguiente manera: refiriéndose al paralítico, ¿verdad?, al cojo, como usted quiera llamarle, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. No sé si Pedro haya sido como un servidor, que soy exagerado a veces en la puntualidad. Hay algo que a veces nos causa risa. Cuando mi abuelo iba de invitado o estaba en Veracruz, llevaba a mi papá y a Eleazar Martínez, los llevaba. Y antes se acostumbraba a que de alguna manera se les pudiera ofrecer a la persona que iba juntamente con los acompañantes, ¿verdad?, diferentes lugares donde tenían que comer. Así es que nos comenta mi papá que mi abuelo 1 hora antes los tenía afuera de la casa donde iban a comer, y faltando solamente unos minutos, tocaba. La gente le abría y le dice: ay, hermano Joaquín, usted siempre tan exagerado con el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo reflexiono y digo:
pues no sé cómo se la verían mi papá y Eleazar, ¿verdad? Porque pues así como que mucho frío en Veracruz, no creo que hiciera, ¿verdad? Si es que imagínense allá afuera de la casa casi una hora. Bueno, no sé si Pedro y Juan serían igual. A mí me gusta ser puntual, hasta donde puedo. Dicen que puntual es llegar a la hora que dices, 3 de la tarde, 3 de la tarde. Si llegas 5 minutos antes, eso no es puntualidad. Y si llegas 5 minutos después, tampoco es puntualidad. Bueno, pues yo prefiero ser exagerado y estar a lo mejor 5 minutos antes, ¿verdad? Pero no sé cómo serían ellos. Pero si ya llevaran prisa, como algunos que a lo mejor apenas ahorita se están conectando, cuando desde las 9 de la mañana ya estamos, bueno, no me lo tome a mal. Déjeme decirle algo. Llevaban prisa. La palabra dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban, o sea, esa palabra iban es una palabra que habla de deseo. Iban deseosos de ir a la oración. Entonces, cuando alguien va con el deseo de hacer algo, no queremos entretenernos con nada. Por eso es de llamar la atención, ¿verdad? Lo que dice que les rogaba que le dieran limosna. Es decir, ellos iban deseosos de entrar porque querían estar en la presencia de Dios. Y este hombre los importunó, rogándoles que le dieran una dádiva, una limosna. Versículo 4 dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esto es importante, porque yo voy deseoso, yo tengo ganas de llegar a ese tiempo de comunión con Dios. Sin embargo, si usted y yo queremos dar una limosna a alguien que se nos acerca, agarramos lo más inmediato, sacamos alguna moneda, se la dejamos, se la aventamos a lo mejor y nos seguimos. Pedro, juntamente con Juan, no hicieron eso. Estaban deseosos de entrar a la casa de Dios. Sin embargo, ellos le dijeron a él, fijando en él los ojos. Esta palabra fijando es algo muy importante porque no lo hicieron por compromiso, lo hicieron por voluntad. No se detuvieron por lástima, se detuvieron porque querían escuchar. ¿Sabe que en alguna ocasión ellos pudieron palpar cuando aquel ciego gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y ellos pudieron estar atentos a lo que Jesús en ese momento hizo, que detuvo la caravana y que mandó a que trajeran a aquel hombre y que se esperó y que lo escuchó y que todavía le preguntó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Ellos aprendieron muchas cosas de Jesús, muchas cosas que hoy están poniendo en práctica. Lo observaron voluntariamente y dice que le dijeron, míranos, es decir, préstanos la atención. Por favor, nosotros ya nos detuvimos, ahora tú préstanos toda la atención. En pocas palabras le dijeron, olvídate de lo que está alrededor y concéntrate en nosotros. Si era un lugar concurrido, si era un lugar donde la gente entraba y salía y caminaba por esos lugares, quiero imaginar entonces que era una hora importante, como nosotros decimos, la hora pico. Así es que había un transitar de personas. Al observar y al ver que se habían parado para observar y para escuchar a este hombre, seguramente la gente también se detuvo, porque nadie se detiene para dar limosna a un paralítico, a un cojo que ya tenía ahí 40 años de vida y que tenía, no sé, 30, 20, no sé cuántos, 35 años, no sé desde qué edad lo llevaban ahí para que pidiera limosna.
No lo sé, pero que ya lo conocían y que esto era algo no verlo muy común. Versículo 5, entonces él, refiriéndose al paralítico, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Es muy importante también esto, le voy a decir por qué. Porque si le dijeron, deja de ver lo que está a tu alrededor y préstanos atención, lo que la escritura está diciendo y lo que Lucas está declarando es que ese hombre dejó de ver en su entorno y fijó su mirada en Pedro y en Juan. Esto para mí es obediencia. Y yo quiero que usted se dé cuenta de algo, que en la obediencia hay sanidad. Cuando usted sabe obedecer, cuando usted sabe prestar atención, cuando usted puede entender que algo que le están pidiendo, usted lo va a hacer, entonces eso es obediencia. Y la sanidad tiene sus cimientos en la obediencia. Mire, por ejemplo, recuerden el tiempo de Jesús cuando escupió en tierra y puso lodo en los ojos del ciego que había nacido así de nacimiento. Él le dijo, ve y lávate en el Siloé, que es el pecado. Y aquel hombre fue y obedeció, y fue y se lavó. ¿Eso es obediencia? Porque en algunas otras ocasiones el Señor no mandó hacer esto. En algunas otras ocasiones el Señor le dijo, ¿qué quieres, Señor? Quiero que me limpies. Quiero ser limpio. Y al instante se fue la lepra. Pero aquí había que cumplir una obediencia. Ve y lávate en el Siloé. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces Dios tiene que provocar en nosotros para que Él pueda actuar. Y Él quiere ver si estamos dispuestos a obedecer. Recuerda también cuando se acercaron los 10 leprosos y le dijeron al Señor, ten misericordia. Dijo el Señor, perfecto, vayan y preséntense a los sacerdotes y hagan los rituales que se tienen que hacer. No le dijeron, Señor, pero pues no nos has sanado. No, es obediencia. Obedecieron los 10, fueron, y mientras iban caminando, dice la escritura, que se dieron cuenta que su piel empezó a ponerse como la piel de un niño. Empezó a cambiar, solamente uno regresó. La obediencia, en la obediencia está la sanidad. Yo quiero decirle en esta hora a los que están pasando por enfermedad, yo sé que hay personas que están ahí que les han desahuciado, yo sé que hay personas que han declarado los doctores algo en contra de ustedes, pero déjeme decirle algo, si tu sanidad está no en el cronos de Dios, sino en el kairos de Dios, solamente te pido una cosa, aprende a obedecer la voz de Dios. Él te puede sanar, por favor, Él tiene todo el poder para hacerlo. Pero si no lo quiere hacer, es que el kairos de Dios tiene algo diferente. Por eso yo quiero que entiendas que hoy no vengo a predicarte del cronos, sino del kairos de Dios. Porque cuando tú y yo aprendamos a manejarnos en el kairos, la oración, el tiempo de la alabanza, lo que Dios nos empezó a decir es aprende a escuchar a Dios. Porque a medida que aprendas a escuchar a Dios, aprenderás a moverte en lo que Él tiene y lo que Él quiere. Dice que Él les estuvo atento esperando, con la esperanza de recibir algo. No tenía Él en mente otra cosa. Él, créame, no tenía en mente que iba a sanar. Él simple y sencillamente le llamó la atención que alguien se parara y le hiciera plática. Mucha gente, como dije, quizá aventaba las monedas, quizá algunos jugaban con él, como muchas personas a veces lo hacen, etcétera. Sin embargo, él dijo, bueno, pues, ¿cuánto voy a recibir? Ya para que se hayan detenido, ¿qué me van a dar? ¿Cuánto me van a dar? Versículo número 6 dice, mas Pedro dijo,
no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mira cómo está esta situación. Le dijo Pedro, no poseo dinero ni de plata ni de oro. Porque bueno, pues si antes había monedas aquí en el país de plata y no las supimos ahorrar, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos. Había monedas de oro y había monedas de plata. Entonces hoy parece que son de níquel las que nos hacen, no sé de qué material sea, pero bueno, no tienen la verdad ningún valor, más que el que está ahí puesto. Lo que entonces Pedro y Juan le están diciendo, mira, no traemos ni monedas de oro ni monedas de plata, pero tengo algo que me fue dado como posesión y eso te lo voy a entregar. No sé qué Dios le ha dado a usted para que dé. No sé qué Dios me ha dado a mí para dar. Apenas Johnny nos predicaba y nos decía que tenemos que echarle mano al poder. Recibiréis lambano. Échale mano al poder. Ellos le echaron mano al poder y dijeron, hay algo que nosotros pudimos tener, no por nosotros, sino porque le hemos creído a aquel que hace todas las cosas. Entonces le dijeron, no tenemos monedas de oro, no tenemos monedas de plata, pero tenemos algo que nos fue dado como posesión y eso es lo que te vamos a entregar en el nombre. Ahora esto es importante, no es el nombre, porque hay un predicador que es Jesús Olivares y no porque él ore por la gente van a sanar, no es el nombre. Hay mucha gente que se llama Jesús y no es el nombre, es la autoridad que tiene el nombre de Jesús, de aquel que formó el universo. Porque Jesucristo, déjeme decirle algo, si usted no lo sabía, Colosenses y el mismo Génesis nos da claramente que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo estuvieron activos en la creación, no solamente de la humanidad, sino del ser humano. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar entendidos y comprendidos que no es el nombre, sino es la autoridad, con la autoridad que nos ha sido entregada. Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y esto me encanta, esa frase, levántate, al estarle investigando en el original, dice, lo que siempre soñaste, hoy lo vas a recibir. ¿Recuerda de Nick? ¿Cuántas veces le oró a Dios? Y Dios no quiso. Pero quizá este hombre quise investigar si era judío o era gentil. No tengo una respuesta, pero creo que pudo haber sido judío. Y creo que también cuántas veces no le dijo al Señor, Señor, sáname. Pero no era el tiempo. Era el Cronos, pero no el Kairos. Pero cuando llegó Pedro y cuando llegó Juan, le dijeron, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, es decir, hoy se va a cumplir por aquello que soñaste. Anda. Es decir, muévete por ti mismo. Versículo 7 dice, y tomándolo por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Esto es algo sorprendente. Esto es algo increíble. Esto solamente Dios lo puede hacer. No las charlatanerías que pasan en las noches de gloria. No. Esas son charlatanerías. Esa es gente comprada. Esas son personas que se ha descubierto que de alguna manera no tenían nada, pero que les dieron ahí como cuando va uno de acarreado. Ahí su despensa, su dinerito, para que la gente, wow, se sorprenda. Pero la verdad es que Jesucristo nunca actuó de esa manera. Los apóstoles nunca actuaron de esa manera. Los apóstoles
caminaron bajo el poder del Espíritu de Dios, le echaron mano al poder del Espíritu del Señor, y entonces lo que sucede es algo increíble. Piensen las personas que en alguna ocasión se han fracturado un pie o una mano. ¿Qué necesitan? Rehabilitación. Y les quitan el yeso, les quitan la prótesis, les quitan lo que tienen que quitarles, y al momento les dice el doctor: a ver, échate unos saltitos, a ver, échate una caminatita. ¿Qué le dice el doctor? Tranquilo, vaya apoyando poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, porque esto tiene que agarrar. Y mire, aquí de una vez le voy a dar el pase para que vaya y usted y a rehabilitación. Y yo creo que, pues, si bien le va en unos meses, unos 2, 3, 4 meses, a lo mejor usted ya va a poder empezar a apoyar bien su pie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la ciencia. Dios no lo hace así. Dice que le tomó por la mano derecha, lo levantó, y al instante, al momento, dice que se le afirmaron. Ahora, si trae parálisis, quiere decir que estaba muerta esa parte. Trajo vida. Trajeron vida a sus pies, trajo vida a sus tobillos, y la parte interesante en el original es que al momento él empezó y saltó. Nadie lo podría haber hecho. La gente estaba seguramente sorprendida, la gente estaba seguramente maravillada, la gente estaba seguramente en éxtasis a lo mejor, por ver lo que estaba pasando con este hombre. Y la persona no se quedó ahí, empezó a dar vueltas. El original dice que empezó a correr alrededor, empezó a correr y empezó a correr y empezó a correr y empezó a saltar para ver si era cierto o estaba soñando. No, era cierto. Solo el poder de Dios puede hacer esas cosas. Versículo 8. Bueno, déjeme decirle que todo fue la introducción. Vamos a entrar al mensaje. Espero que me aguante un tantito. Y saltando, dice él, se puso en pie y anduvo. Y aquí están algunas cosas que yo quiero ver, y por eso es esa parte que puse, de paralítico a adorador. Y andando, dice, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira algo interesante. Primer cosa, número 1, entró con ellos en el templo. Usted se puede imaginar lo que estaba viviendo el pueblo judío, porque estaban en Jerusalén, en una manifestación hermosa del Espíritu de Dios. Usted se puede imaginar la clase de oraciones que tenían adentro. No sé cuánto tiempo duraban. Se ponían a orar y el lugar donde estaban congregados temblaba. Así nos dice la Escritura, temblaba. Así es que la gente estaba sorprendida. Ahora, este hombre no podía entrar, pero sí a lo mejor podía ver lo que había pasado, lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿por qué me sorprende esta parte que entró con ellos en el templo? Porque a la manera de los 10 leprosos, cuando el Señor les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, solamente uno regresó y 9 se fueron a su casa. Este que regresó recibió no solamente sanidad, recibió salvación. Ahora, hay gente que puede ser sana, imagínese, 40 años de edad, esperando una sanidad. Hoy se cumple esa sanidad. No era el horario para que vinieran a recogerlo. Quizá era para que dijera, híjole, pues muchas gracias, y le voy a avisar a mi familia, y me voy corriendo para que vean los míos lo que Dios puede hacer. Dijo él, antes de ir a la familia, voy a entrar al templo. Antes de ir y decirle a mi familia, quiero darle gracias a Dios. Quiero congregarme, quiero salir como cuando entran y como cuando salen ellos, que salen alabando y glorificando al Señor. Yo quiero entrar al templo. Hay mucha gente, tristemente, que a veces, estando aquí en la casa de Dios, venimos con una actitud
no de agradecimiento, sino venimos porque nos traen para que nos den permiso de ir a donde queramos ir. Número 1, entonces dice que entró en el templo. Número 2 dice que entró andando. Nadie lo obligó. Entró al templo voluntariamente. No le dijeron Pedro y Juan, pásale, ándale, vente, danos tu testimonio, para que los que ya están adentro, pues se den cuenta del poder de Dios. No, no necesitaron decirle nada. Él por su voluntad entró caminando. Una verdadera adoración jamás se va a basar en la obligación. Hermano, levante sus manos. Oh. Hermano, cierre sus ojos. No, esa es obligación. Una verdadera adoración no necesitan decirle levante las manos, usted las levanta. Una verdadera adoración es decir, no es decirle nos vamos a tal hora para que lleguemos a tiempo a la casa de Dios. Una verdadera adoración se basa en decir vámonos porque ya quiero estar en la presencia del Señor, ya quiero estar en la casa de Dios, quiero entrar a su presencia. Miren lo que dice Romanos 12:1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, es decir, no bajo la obligación, sino bajo la disposición. Todas las ofrendas que traían eran ofrendas muertas. Los animales no podían defenderse porque ya llegaban muertos, pero dice que nuestra ofrenda debe de ser en un sacrificio vivo. Dice la versión 60, culto racional, es decir, que estés razonando a quién le estás entregando tu vida. Número 3, dice que entró saltando. Y eso me habla de que entró a la casa de Dios con mucha alegría. No por obligación, no con tristeza, decir, oh, ¿y quién va a predicar hoy? El pastor, hoy otra vez el pastor. Oh. Bueno, no, hoy no va a predicar el pastor, va a predicar su esposa. Ay, la hermana Betsy, ay, cómo nos aburre la hermana Betsy. No, entraron preguntando quién iba a dirigir, quién iba a predicar. Él entró. Y así debemos entrar nosotros con alegría. Si usted entra saltando, puede entrar saltando a la casa del Señor. Dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y es interesante esta frase porque dice, yo me regocijo con los que me convocan ir a la casa del Señor. Vámonos, oye, paso por ti, sí, vámonos a la casa del Señor. Y qué bueno que podamos. En aquel entonces venían en caravana. En aquel entonces pasaban y decían, y vámonos a la casa de Dios porque es el tiempo de la adoración y vamos a estar ahí en la presencia del Señor. Hoy usted puede pasar por quien quiera, por su vecino, y irnos y llegar aquí contentos. Mire lo que dice también el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y esa palabra no es Señor, muchas gracias por darnos, sino esa palabra es adoración. Entrad por sus puertas con adoración, adorando al Señor, dándole la gloria a Él, dándole la honra a Él por sus atrios. Fíjese, nosotros tenemos que tener un entendimiento muy claro, porque está hablando de atrios, no está hablando del lugar santo, no está hablando del lugar santísimo. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ellos se conformaban y llegaban alegremente, no para entrar al lugar santo, porque había personas que solamente podían entrar al lugar santo, y solamente uno podía entrar al lugar santísimo. Entonces ellos no estaban alegres porque, ay, vamos a entrar al lugar santo. Ellos estaban alegres porque iban a estar en los atrios. Y llegaban a los atrios con alegría, y llegaban a los atrios con adoración. Hermano, usted y yo, el velo del templo se rasgó. Y hoy tenemos la oportunidad no de quedarnos en los atrios, sino de poder estar en el lugar santo y en el lugar santísimo, porque todo el lugar lo llena nuestro Dios. No porque estas paredes, no porque las paredes de su casa estén impregnadas de Dios, sino porque el Espíritu Santo vive en usted. Número 4, y voy a pedir a los músicos que vayan subiendo, porque quiero que nos despidamos entonando ese canto. Grande eres tú, grandes tus milagros son. Miren lo que dice el versículo 4, perdón, el punto 4, alabando a Dios. Entró con ellos, andando,
saltando y alabando a Dios. Hermano, esto es bien importante que usted y yo lo entendamos. Apenas acabamos de leer en el capítulo 14 del libro de Hechos que algo similar hizo Pablo y Bernabé, algo similar. Un cojo de nacimiento también. Oran por él, el Señor lo sana y lo quieren convertir a uno en Júpiter y a otro en Mercurio. Ay, los dioses bajaron y le están dando adoración. ¿Y sabe qué es lo que me encanta de este paralítico? Me encanta este paralítico que no entró diciéndoles, miren, vean a Pedro, miren, vean a Juan, ellos me sanaron. No, él no se detuvo en Pedro ni en Juan, ni Juan quiso nada de ellos, ni Pedro quiso nada de él. Simple y sencillamente dijo, yo voy a alabar y adorar al único que me ha dado esta vida, que me ha dado la oportunidad de poder caminar, de poder saltar, de poder al único, y ese es Dios. Qué cosa tan tremenda. Hoy las cosas han cambiado. Hoy la gente, hoy los pseudoapóstoles, de alguna manera quieren que volteen a verlos a ellos. ¿Y qué es por ellos? Alguna ocasión nos encontramos con esa gente que anda haciendo ahí sus famosas encuentros y que los llevaban a algunos lugares o los llevan a algunos lugares y que de alguna manera oraban por ellos y había tanta manifestación de demonios, decían que bueno, pues ellos tenían la autoridad, ya no era en el nombre de Jesús, sino en el nombre de ellos, ya no era por Jesús, sino era por ellos, y echaban fuera los demonios, y la gente decía, ¿por qué son tan ingratos? ¿Por qué no se dan cuenta todo lo que hicimos nosotros? Ya son ustedes, ya no es Dios. Hoy la gente quiere la gloria para ellos, hoy la gente quiere la honra para ellos, pero este hombre nos está enseñando algo, este hombre te tiene que enseñar algo a ti. Si hay alguien que puede ser utilizado por Dios para orar por ti, no le des la gloria a Él, dale la gloria a Dios. Amén. Entra como este hombre, alabando a Dios, glorificando a Dios. Número 5, fue un testimonio para el pueblo, dice el versículo 9, y todo el pueblo, es decir, toda la gente que fue testiga de lo que sucedió, lo vio andar y alabar a Dios. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan fueran como los apóstoles de estos días? Yo creo que Juan le hubiera dicho a Pedro, oye Pedro, pues vamos a hablar con el paralítico, ¿no? ¿Tú te puedes imaginar cuánto recolecta de todas las limonas que le dan? Vamos a decirle que, como le hacen los de ahora, ¿no? Oiga, ¿en cuánto estima que puede usted sanar? No, pues yo creo que una quimioterapia me salió en 200,000 pesos. Bueno, pues nos vamos a orar por ti, el Señor te va a sanar, ahí échale cuentas, si quieres la mitad, unos 100,000 pesos los puedes dejar. Así es como actúan muchos, así es como actúan los de Pare de Sufrir. Imagínense entonces a Pedro y a Juan diciendo, oye, pues ¿sabes qué? Pues ya mira, ves que esto no fue una ficción, ves que esto es realidad, sí, pues póntela del Puebla, ¿no? Nosotros, mira, ya es que no traíamos nada de plata, no traíamos nada de oro, pero pues te sanamos, ya cómo nos va a tocar. No, Señor. Ese es un ejemplo, ese es una vergüenza para aquellos que piden. Eso debe ser un ejemplo para saber que cuando tenemos la autoridad de Dios, la autoridad que Dios nos ha dado es para servir a su iglesia. Amén. ¿Sabe qué es lo hermoso del versículo 10? Le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. No se gozaron, no se deleitaron, les dio miedo, les dio temor, porque dijeron, llora. No es como aquellos que han descubierto que se hacen pasar por cojos y tienen un doble pantalón y les quitan el pantalón y pueden caminar bien. No, ellos sabían que este hombre estaba paralítico. Ellos sabían lo que habían visto y en lugar de causarles alegría, les causó espanto. ¿Sabe por qué?
Porque cuando la presencia de Dios empieza a manifestar en tu vida y en mi vida, lo único que empieza a provocar en la gente es que se den cuenta que nuestro Dios es verdadero. Ponte en pie en esta hora, ahí donde estás. Y yo quisiera que pudiéramos terminar cantándole con todo el corazón: grande eres tú, grandes tus milagros son. No sé por qué necesidad estás pasando. Hay gente como Paulina Marín, hay personas como Raimundo Ramírez, como Israel Morales. Hay personas que de alguna manera están teniendo necesidades grandes, en donde necesitan la intervención directa de parte de Dios. Déjeme decirle en esta hora a usted, como yo lo tengo que entender, que Dios es soberano y que tenemos que aprender a caminar en el kairos de Dios, y que tenemos que aprender a vivir en el kairos de Dios. Y el kairos de Dios es perfecto. Y si Dios puede hacer algo tremendo el día de hoy, lo puede hacer. No importa que estemos, no importa que usted esté aquí en el templo, el que está ahí en su casa es el que formó el universo. Se lo he dicho varias veces lo que les dijo el Señor Jesucristo: discípulos, les conviene que me vaya. El cuerpo físico que tengo me limita. Estoy con ustedes, pero no puedo estar en otro lado. Pero cuando yo me vaya, enviaré uno igual que yo. Enviaré al ayudador, enviaré al paracletos, enviaré al consolador, para que esté con vosotros para siempre. Uno que está al lado de usted. ¿Qué te parece si mientras le damos la gloria a Dios, yo te pregunto, ¿no crees que Dios no sepa cuál es tu necesidad? ¿No crees que Dios necesite que le digas: oye, Señor, por favor, interven en esto? Por supuesto que Dios lo sabe. Si le pregunta a Dios en esta hora a usted qué quieres que haga, tenga la respuesta concreta y correcta, como lo tuvo aquel ciego: Señor, devuélveme la vista. Pero vamos a dejarnos guiar por el Señor en esta hora, y cantemos al Señor en esta hora. Digno eres de gloria y alabanza. Canta ahí donde estás. Levantamos nuestras manos. Acuérdate que la sanidad está en la obediencia. Señor, Adórale. Digno eres de gloria Y de alabanza. Oh, levantamos nuestras manos. levantamos nuestras manos. Adórale como nunca le has adorado. Adorándote, Señor. Y dile: grande eres tú. Reconócelo. tus milagros son. Reconoce que Él es el único que puede hacer prodigios y maravillas. Y no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Decláralo. Y no hay otro como tú. Te adoramos, Señor. Cántale y dile: Digno eres de gloria adóralo. y alabanza. Levantamos nuestras manos, Dios. Levantamos nuestras manos. Enseña y adoración. Adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos. adorándote. Adorándote, Canta y dile: Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. espera maravillas. No hay otro como Espera en esta hora maravillas que el Señor está haciendo. no hay otro como El toque en tu garganta, el toque en tu cuerpo, milagros son. el toque en tu vida, No hay otro el toque en como tu trabajo, el toque en tu economía. Grande eres tú, grandes tus milagros son.
estos milagros son, no hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Y no hay otro como tú. Levanta tus manos ahí donde estás en tu casa. Levanta tus manos ahí donde te encuentras. Y aprende a escuchar la voz de Él. Pregúntale al Señor: Señor, ¿me quieres sanar? Y espera una respuesta de parte de Él. Yo creo que Dios puede hacer maravillas. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque hay personas, aunque hay de alguna manera denominaciones que enseñan que los milagros han cesado y que los milagros terminaron cuando murió el último de los apóstoles, entonces si fuera así, eran los apóstoles los que hacían los milagros y no Dios. Pero dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo sé que Él puede estar actuando en este momento en tu vida. Puede ser que empieces a sentir algo caliente en tu cuerpo, ya sea en tu garganta, en tu estómago, en tu pulmón, en tus riñones. Puede ser que empieces a sentir algo caliente ahí en esa parte afectada. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios que está empezando a actuar y que está actuando. Queremos echarle mano al poder. Hay cosas que a lo mejor hoy puede ser el día de lo que le has estado pidiendo por años, y puede ser el día que te sane, o puede ser el día que Dios te declare y que te diga: no pidas más, no es mi voluntad sanarte. Pero sabrás que en Él tendrás algo perfecto y grande, como se lo dijo a Pablo, para que no te envanezcas, para que no te creas más. He puesto un aguijón en tu vida. Quizás enfermedad puede ser un aguijón, pero si puede ser un proceso, hoy puede ser el kairos de Dios para tu vida, en donde ese proceso haya terminado, en donde ese proceso se haya acabado. 40 años tuvo el Señor a Israel en el desierto, y después de esos 40 años les entregó la tierra prometida. 40 años tenía este hombre, y al cumplir esos 40 años le trajo sanidad. Hoy puede ser el día que Dios pueda obrar en tu vida. Manejémonos en el kairos de Dios y no en su cronos. Dale la gloria al Señor y conviértete en un adorador de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios va a hacer en tu vida. Gracias, amado Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias. No sé qué ha hecho Dios, porque Él es soberano. Lo único que puedo recibir en mi espíritu es que Dios hizo algo en la vida de usted. Estoy seguro que ni su vida ni mi vida, a partir del sábado pasado, es igual. Ha sido diferente. Ha sido un parteaguas donde tenemos que aprender y donde tenemos que guiarnos, no bajo nuestros deseos, no bajo nuestros anhelos, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahí donde te encuentras en tu casa, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora y bendice su nombre y exáltalo y glorifícalo y dale la gloria y la honra, porque solamente
Él lo merece. Amén. Y amén. Dilo por último. Y no hay otro como tú. Gloria. Gloria al Señor. Ocupe nada más un momento.